Hace 3 años, mi vida se partió en dos. Mi esposo, Luis, murió en un accidente automovilístico mientras volvía del trabajo. Una curva, un camión, una llamada perdida en mi celular, y todo se acabó. Yo me enteré por la policía, que llegó a mi casa a las 3 de la mañana. Diego, nuestro hijo de 5 años, dormía en su cama con su osito favorito, sin saber que al despertar, su papá ya no iba a volver. Recuerdo ese día como si me lo hubieran tatuado en la garganta, las lágrimas que no salían, la casa que se sentía más grande, más vacía, más ajena, y la pregunta sin respuesta. ¿Y ahora qué carajos hago yo sola con un niño y sin un peso? Luis era quien trabajaba. Yo solo tenía un empleo de medio tiempo en una papelería del barrio. Ganaba lo justo para cubrir la despensa y algo de útiles. Pero después de la muerte de Luis, me tocó sacar el doble turno, doblarme la espalda y tragarme las penas. Fue entonces cuando apareció Laura. Laura era mi mejor amiga desde la prepa. Siempre tuvo una vida más resuelta. Su familia tenía negocios, hablaba de viajes a Cancún como quien va por tortillas, y trabajaba en una fundación infantil que nunca entendí bien a qué se dedicaba. Cuando se enteró de la muerte de Luis, fue la primera en llegar. Me trajo despensa, pagó el velorio, incluso me ofreció quedarse conmigo unos días para lo que necesitara. Y claro que lo agradecí. Me ayudaba con Diego cuando yo salía a trabajar. Lo recogía del kinder, lo llevaba a su casa a jugar con sus sobrinos. Diego la adoraba. Mami, ¿puedo ir con tía Laura hoy otra vez? ¿Otra vez? Estuviste con ella ayer. Es que allá hay Xbox. Yo me reía al principio. Pensaba que era natural. Un niño buscando distracción. Pero después empezó a doler. Porque Diego ya no solo quería ir. Ya no quería estar conmigo. A los 6 meses de la muerte de Luis, ya casi no cenábamos juntos. Laura lo invitaba a quedarse a dormir en su casa. Lo llevaba de paseo, le compraba juguetes. Yo, con suerte, podía pagarle un lunch decente para el recreo. Pero todo lo hacía por amor. O eso quería creer, hasta que una noche, escuché a Diego decir una frase que me partió el alma. Mami, ¿y si yo viviera mejor con tía Laura? Ahí supe que algo andaba mal. Muy mal. Y esa fue apenas la primera grieta. Porque lo que pasó después fue mucho peor. Después del accidente, sentía que caminaba en piloto automático. Trabajaba de sol a sol, llegaba a casa a las 9 de la noche, y apenas me daba tiempo de bañarme, revisar tareas y caer rendida. Mi cuerpo funcionaba, pero mi corazón estaba en coma. En ese desierto emocional, Laura fue un oasis. O al menos eso parecía. Me traía comida hecha. Me dejaba en la mesa tuppers con caldos, arroz, galletas para Diego. A veces me lavaba ropa sin decirme nada. O limpiaba la casa mientras yo trabajaba. Y aunque lo agradecía, también me incomodaba. No tienes que hacerlo todo, le dije una vez. Lo sé, pero quiero ayudarte. Tú sola no puedes con todo, y menos con Diego. No está mal aceptar apoyo, ¿sabes? Tenía razón. Pero no sabía cómo explicar que ese apoyo empezaba a sentirse como una invasión. Los fines de semana, Laura pasaba por Diego temprano. Vamos al parque, decía. O, lo llevo a ver una peli, que lo veo estresado. A veces se lo llevaba el viernes y lo traía el domingo en la noche. Y yo, con la culpa sobre los hombros, decía que sí. Porque pensaba que negarle a Diego un poco de felicidad era como castigar su infancia. ¿La pasaste bien con tía Laura? Sí, fuimos a Six Flags. Y luego a comer sushi. Yo no podía pagar ni el parque de diversiones del centro. Luego vinieron las cosas raras. Un día, Diego llegó con un juguete nuevo. ¿Y esto? Me lo compró tía Laura. ¿Por qué? Dijo que yo merecía cosas que tú no podías darme. Se me heló la sangre. ¿Ella te dijo eso? Sí, está mal. No supe qué decirle. Pero esa noche me encerré en el baño y lloré como no lo hacía desde que murió Luis. Asterisco asterisco no por el juguete. Sino porque empecé a entender que Laura no solo quería ayudarme. Estaba compitiendo conmigo.
Una tarde, fui a recoger a Diego a su casa sin avisar. Quería llevármelo a tomar un helado. Solo él y yo. Quería reconectar. Laura tardó en abrir. Estaba en pijama, como si fuera su casa. Bueno, era su casa. Pero también empezaba a ser la de mi hijo. ¿Todo bien?, me preguntó, cruzada de brazos. Sí, solo quería llevarme a Diego un rato. ¿No podrías llamarme antes? Lo tengo ocupado en una videollamada con su maestra de inglés. ¿Inglés? Sí. Le contraté una tutora virtual. Está aprendiendo rápido. Pero, ¿por qué no me consultaste? Ay, no seas así. Es por su bien. Además, tú no tienes tiempo para estas cosas, ¿no? Ahí lo supe. Ya no se trataba de ayudar. Se trataba de demostrar que ella podía ser mejor madre. Y yo, un estorbo. Esa noche, Diego no quiso dormirse conmigo. Dijo que prefería quedarse en casa de Laura, que allá tenía su cuarto, su cama, su mundo. Pero esta también es tu casa, mi amor, le dije. Aquí no hay Xbox. Me quedé mirándolo en silencio. Y Laura, detrás, sonrió como si ya supiera que estaba ganando. Los niños no mienten. Pero repiten. Y lo que Diego empezó a repetir me hacía sentir como una intrusa en mi propia casa. Tía Laura dice que tú no cocinas sano. Tía Laura dice que a los niños no se les grita. Tía Laura dice que si estuviera yo con ella todos los días, ya sabría leer. Todas esas frases, en bocas de un adulto, serían insultos. Pero en boca de mi hijo. Eran puñales que no me defendía nadie. Una noche, lo recogí del kinder y le pregunté qué quería cenar. ¿Vamos a la casa de Laura? Allá pidió sushi. No, hoy vamos a comer aquí. ¿Otra vez sopa? Allá me dan hamburguesas y pasta. No supe qué decir. Tenía dos opciones, reventar y llorar frente a él. O tragarme la angustia y poner buena cara. Elegí lo segundo. Pero me ardía por dentro. Porque no se trataba de sushi. Ni de pasta. Se trataba de que ya no se sentía mi hijo. Le pedí a Laura que dejara de llevárselo entre semana. Quiero más tiempo con él. Está confundido. Ella se ofendió. ¿Confundido por qué? Yo solo lo consiento. Demasiado. Y lo estás alejando de mí. ¿Tú crees que es eso? ¿O te molesta que él me quiera más? Me la quedé viendo. No es una competencia, Laura. Claro que no, pero si lo fuera, la estarías perdiendo. Esa noche recibí un correo de su parte. Formal. Frío. Con el asunto, propuesta de custodia compartida. Decía que como yo estaba trabajando todo el día, y Diego pasaba ya mucho tiempo con ella, tal vez era mejor oficializar el arreglo. Que ella podía asumir parte de la crianza con mayor estructura. Que tenía recursos, espacio, tiempo y estabilidad emocional. Decía que yo estaba colapsada emocionalmente. Que Diego necesitaba constancia y orden. Y que, si no aceptaba hablarlo de forma civilizada, podía llevarlo a otras instancias. Ahí lo entendí, Laura no me estaba ayudando. Me estaba reemplazando. Y quería que yo firmara mi rendición. No le contesté el correo. Fui directamente a su casa. Cuando abrió, estaba arreglada, con Diego viendo una peli animada en su sofá. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? No te voy a dejar que me lo quites. Rió. ¿Te lo quite? ¿De verdad crees eso? Estás manipulándolo. Le compras amor. Lo llenas de cosas para que piense que tú lo quieres más. Se acercó. Bajó la voz. Y me dijo, con la frialdad de una serpiente, yo no necesito comprar nada. Solo se nota quién da la talla como madre, y quién no. La bofetada no fue física. Pero dolió como si lo fuera. Diego me miraba desde el sofá. Y esa fue la primera vez que lo vi con los ojos de otro. No eran los ojos del niño que me buscaba para abrazarme. Eran los ojos de alguien que ya no me reconocía como el centro de su mundo.
Y eso me rompió más que cualquier otra cosa. Una semana después de aquella frase, esa que me quemó por dentro, me llegó una notificación oficial. Laura había iniciado un proceso legal para solicitar custodia compartida. Me quedé helada. Leí el documento una y otra vez. No lo podía creer. No era solo una propuesta. Era una demanda. Y lo peor no fue eso. Fue que, en los argumentos de su abogado, decía cosas como, la señora, mi nombre, no tiene recursos suficientes para garantizar el bienestar de Diego. Su jornada laboral impide que se ocupe del menor como requiere su edad. Ha demostrado signos de inestabilidad emocional tras la pérdida de su esposo, lo cual ha afectado el vínculo con el menor. Mi clienta, Laura, ha ejercido funciones maternas durante más de un año con éxito y sin oposición. Sin oposición. Como si todo lo que me había callado fuera prueba de consentimiento. Como si mi silencio, mi dolor, mis jornadas dobles, fueran abandono. Busqué un abogado, uno barato. Lo encontré por Facebook. Un señor mayor que olía a cigarro y traía los papeles en una bolsa de plástico. Esto va a ser difícil, me dijo desde el inicio. Ella tiene un equipo legal, y tú, bueno, tú tienes razón, pero eso a veces no alcanza. Y no alcanzó. El juicio fue una farsa. Laura llegó con una carpeta de fotos, audios y testimonios. Fotos de Diego feliz en su casa. Audios donde el niño decía que se sentía más cómodo con ella. Testimonios de vecinas y maestras que aseguraban que ella estaba más presente en la vida del niño que su madre. Yo traté de explicar. Hablé del duelo, del trabajo, del esfuerzo. Lloré frente al juez. Le mostré mi recibo de nómina, los dibujos que Diego me hacía antes, las fotos de nuestros cumpleaños juntos. Pero eso no vendía tan bien como la imagen de una mujer con recursos, estable, que ofrecía clases de inglés, psicólogo privado y viajes al zoológico. El día que salió la resolución, casi no respiré. El juez dijo que, para garantizar el bienestar y la estabilidad emocional del menor, se establecía que Diego viviría con Laura de lunes a viernes, y que yo tendría derecho a verlo los fines de semana, si el niño así lo deseaba. Esa última parte me reventó el alma. ¿Si el niño así lo deseaba? ¿Desde cuándo el amor de una madre depende del capricho de un niño de 6 años? Salí del juzgado rota, sin aire, sin dignidad. Laura me abrazó afuera, como si me hiciera un favor. No es contra ti, me dijo. Solo quiero lo mejor para Diego. Tú no das la talla, amiga. No sé cómo no la empujé por las escaleras. No lo hice. No porque no tuviera rabia, sino porque me di cuenta de algo, yo había perdido la batalla legal. Pero no iba a perder la verdad. Y tarde o temprano, Diego iba a ver quién era quién. El primer fin de semana con Diego fue como ver una película con los colores invertidos. Todo lo que antes brillaba, ahora era opaco. Y lo que antes era sencillo, desayunar juntos, ver una peli, ir al parque, se sentía como forzar a un extraño a hacer cosas con alguien que no conoce. Lo fui a buscar el viernes por la tarde. Laura me lo entregó como si fuera una mochila. Aquí está su pijama, su inhalador, y sus galletas sin gluten, dijo, con una sonrisa fingida. Gracias, respondí seca. Recuerda que el domingo tiene su clase de natación a las 10. Trata de no alterarle la rutina. Le cuesta adaptarse, ¿sí? Le iba a decir que Diego se había criado conmigo, que conocía su rutina mejor que nadie, pero solo asentí. Cuando él salió de la casa, no corrió a abrazarme. Caminó tranquilo, sin apuro. Hola, me dijo. Sin mami. Sin emoción. Como si fuera la mamá de un amiguito que lo va a cuidar un rato. En casa, todo lo que preparé parecía sobrar. Puse su película favorita, ya no le gustaba. Saqué sus juguetes antiguos, dijo que ya eran de bebés. Le serví su pasta con salchicha en forma de pulpo, como siempre le encantó. Tomó 2 bocados, y luego preguntó, ¿tienes sushi como el que hace tía Laura? Me quedé callada. No, mi amor. Pero si quieres vamos por una hamburguesa más tarde. Tía Laura no me deja comer hamburguesas. Dice que engordan. Levanté la vista.
Mi hijo de 6 años preocupado por engordar. No tienes por qué pensar en eso. Lo importante es que comas bien. Pero, es que contigo como mal, ¿no? Otra frase repetida. Otra daga. El sábado quise leerle antes de dormir. Diego estaba en mi cama, mirando el techo. ¿Quieres que te lea el del oso y la estrella? Tía Laura me lee Harry Potter, respondió, sin mirarme. Bueno, puedo leerte ese. No, tú no sabes cómo hacen las voces. ¿Qué voces? Las de los personajes. Ella las hace mejor. Me reí. No de burla. De desesperación. ¿Me estás comparando? No, pero tía Laura sí sabe contar cuentos. Lo miré. Sus ojos estaban fijos en el techo. No había odio en su voz. Ni enojo. Solo desinterés. Y eso dolía más que cualquier rabieta. El domingo en la mañana, Diego estaba vistiéndose. Yo le ayudaba a abrochar la camisa. Y de pronto, dijo algo que me paralizó. Mamá, digo, tía. Me quedé congelada. ¿Qué dijiste? Ay, perdón. Me confundí. Es que, a veces me pasa. ¿Te pasa mucho? Solo cuando me cambio de casa. Quise reír. O gritar. O agarrarlo y correr. Pero me quedé ahí, en cuclillas, mirando a un hijo que ya no me nombraba. Cuando lo llevé de regreso, Laura abrió la puerta con su habitual aire de superioridad. ¿Todo bien? Sí. ¿Comió bien? ¿Durmió? Sí. ¿Lloró por la noche? No. Qué bueno. Ya no lo hace conmigo. Cerré los ojos por un segundo. No quise decirle que yo sí lloré. Que lloré en silencio, que me dormí con el aroma de su champú en la almohada, como un perro que extraña a su dueño. Y que ese domingo me di cuenta de algo aterrador. Laura no solo lo está criando. Lo está entrenando para olvidarme. No sé en qué momento pasé del duelo al instinto. Al principio, solo quería sobrevivir. Después, recuperar a mi hijo. Pero ahora quería entender quién demonios era realmente Laura. Porque había algo que no me cuadraba. Algo más allá de la traición. Laura no era solo una mujer generosa que se encariñó demasiado. Había algo frío, estratégico, en su forma de moverse. Como si todo hubiera estado planeado. Empecé por el principio, su trabajo. Decía que colaboraba con una fundación infantil. Nunca me interesé demasiado. En ese momento solo pensaba, que noble, trabaja con niños. Ahora que lo pienso. Claro que trabajaba con niños. Busqué en internet el nombre de la fundación, Corazones Fuertes AC. No había página oficial, solo una fanpage vieja en Facebook, desactualizada. Tenía fotos de eventos de hace 2 años. Y entre los me gusta, reconocí un apellido. Valencia. El mismo que aparecía en uno de los expedientes judiciales que mencionó mi abogado. Lo busqué. Un caso en el que una mujer perdió la custodia de su hija porque un testigo externo, una tal Laura Valencia, testificó en su contra alegando ambiente emocional inestable. Una frase casi idéntica a la que usaron contra mí. Le escribí a esa mujer. No fue fácil. Su perfil tenía una sola foto y estaba casi vacío. Pero le mandé un mensaje directo con los dientes apretados. Perdón por la molestia. Sé que es raro, pero, ¿usted tuvo un problema legal relacionado con Laura Valencia? Pasaron 2 días sin respuesta, hasta que una tarde, mientras lavaba los platos con el celular sobre la barra, vi una notificación. Sí. Esa mujer arruinó mi vida, ¿qué te hizo a ti? Nos citamos en una cafetería lejos de la zona donde vivíamos. Ella llegó con ojeras profundas, pelo amarrado sin ganas, y una expresión similar a la mía, rabia mezclada con resignación. Se llamaba Brenda. Tenía 34 años. Y, según me contó, Laura fue su amiga durante casi 3 años. Me ayudó cuando me divorcié, me dijo. Yo también tenía una hija pequeña. Y ella se ofreció a cuidarla cuando trabajaba. Todo sonaba tan familiar que me dieron ganas de llorar. Poco a poco, mi hija comenzó a preferirla.
Y cuando traté de poner límites, me dijo que la estaba traumando con mi inestabilidad. La miré. ¿Te demandó? No directamente. Pero le habló a los servicios infantiles. Presentó una denuncia anónima. Luego se ofreció como testigo para testificar a favor de una tía lejana del padre de mi hija. Y al final, perdí la custodia compartida. Solo la veo 2 veces al mes. Sentí el estómago revolverse. ¿Y por qué haría algo así? Porque está enferma, dijo, sin titubear, porque necesita tener control. Y cuando alguien le entrega un poco de poder, se adueña de todo. Los niños, para ella, no son hijos. Son trofeos. Salí de ahí con los dedos temblando. Sentí que me habían arrancado un velo de los ojos. No fue una tragedia. No fue un descuido. Fue una cacería. Y Diego, era su nueva presa. Cuando esa noche llamé a mi hijo, ya no lo escuché igual. Sus frases me dolían más. Su distancia se sentía más real. Cada vez que decía es que con tía Laura hacemos esto o tía Laura me dijo lo otro, me daban ganas de gritarle, ella no es tu madre. Ella no te parió. Ella no te veló cuando tuviste fiebre. No estuvo en tus primeros pasos, en tus primeras palabras, en tus pesadillas. Yo fui la que te cuidó mientras enterrábamos a tu padre. Pero me callaba. Porque sabía que si alzaba la voz, él solo se alejaría más. Y Laura ganaría. Otra vez. Volví de aquel encuentro con Brenda como si me hubieran empujado desde un 8º piso. No era solo el dolor de saber que Laura lo había hecho antes. Era la impotencia de saber que probablemente lo haría otra vez. Pero esta vez no me iba a quedar quieta. Ya no quería solo recuperar a Diego. Quería exponerla. Mostrarle al mundo lo que Laura era, una ladrona emocional. Una manipuladora con cara de rescatista. El lunes pedí permiso en el trabajo. Fui al DIF con los documentos de la demanda que había perdido, correos impresos de Laura, y el testimonio firmado que Brenda me había entregado. Quiero denunciar un patrón de abuso emocional, manipulación y falsa representación legal, dije con voz firme. La mujer en la ventanilla me miró como si le estuviera leyendo un guión de novela. ¿Tiene pruebas? Sí. Las estoy presentando. ¿El menor corre peligro físico? No, pero emocional sí. Está siendo alienado. Ella ya lo hizo con otro niño antes. ¿Tiene sentencia judicial en ese caso anterior? No, el padre del otro menor se benefició de lo mismo. Entonces no tenemos base legal para actuar. ¿Cómo que no? No es competencia del DIF. ¿Entonces de quién? Quizá del juzgado familiar. O contrate un abogado particular. Sentí como se me salía el alma por la garganta. No era que no quisieran ayudar. Es que no les importaba. Para el sistema, Diego ya estaba con alguien estable. Tenía casa, escuela, comida, y una figura materna. Para ellos, eso bastaba. Lo demás, el amor, el apego, la historia, las cicatrices compartidas. No figuraban en el formulario. Intenté contratar un abogado mejor. Vendido. Me cobró una consulta para decirme que no tenía mucho que hacer a menos que la señora incurra en negligencia visible. Pero si está manipulando a mi hijo, ¿hay pruebas directas? Él ya no me dice mamá. La llama así a ella. Eso no es ilegal. ¿Y lo que le hizo a Brenda? No es tu caso. Quise romperle el escritorio. Fui incluso a los medios. Escribí una carta a una página de denuncia ciudadana. Les conté todo. Pero al final solo recibí un mensaje de un redactor. ¿Tienes fotos, videos, capturas o algo más contundente? Si no, no podemos publicar por temas legales. Ya nos ha pasado antes con casos de custodia. Otra pared. Otra puerta cerrada. Pensé en ir directamente a buscar a Diego en su escuela. Abrazarlo. Explicarle todo. Pero temí que me denunciaran por intento de sustracción. Ya no era su madre, legalmente. Solo una visitante de fin de semana. Una sombra que ya no figuraba en las boletas, ni en las listas de emergencia.
Una extraña. Con recuerdos. Y justo cuando pensaba que no podía sentirme más sola, me llegó un mensaje. De Brenda. Cuidado. Averigüé más cosas. Laura tiene un primo en la fiscalía familiar. Fue él quien agilizó su proceso. Yo no lo sabía en su momento. Ahora entiendo todo. Sentí una mezcla de vértigo y furia. Laura no solo tenía poder. Tenía aliados. Tenía sistema. Tenía inmunidad. Y yo, solo tenía dolor. Y una certeza, si esperaba justicia del sistema, nunca iba a recuperar a Diego. Iba a tener que recuperarlo, desde el corazón. O no recuperarlo nunca. Era sábado. Llovía. Y Diego no quería venir a casa. Laura me lo había advertido con un mensaje seco: hoy no tiene ganas de ir contigo. Está irritable. Le da ansiedad el cambio de entorno cada fin de semana. Me fui directo a buscarlo, porque no iba a aceptar que mi propio hijo tuviera que querer para verme. Era su madre. Y él tenía 6 años. Cuando llegué, me abrió la empleada doméstica. Está arriba. En su cuarto. Subí sin pedir permiso. Como quien sube a su propia vida. Diego estaba acostado, con una tablet en las manos. Hola, mi amor. Hola. ¿Listo para venir conmigo? No quiero. ¿Por qué? Porque allá no tengo mis cosas. No tengo a Rocco, ni mi cama. Y contigo es aburrido. ¿Aburrido? Sí. Tía Laura me lleva al cine, al parque, me compra cosas. ¿Y eso es lo que necesitas para estar conmigo? Me miró, y dijo, sin siquiera bajar la mirada: contigo solo hay trabajo y tristeza. Me quedé sin palabras. No había odio en su tono. Ni rabia. Solo verdad infantil, entrenada con frases prestadas. Bajé con él. Laura me esperaba en la sala, con una sonrisa apenas visible. Te dije que no quería ir. Y yo soy su madre. Pero él no lo siente así. Sentí que me temblaban las piernas. No iba a discutir ahí. No frente a Diego. Pero antes de salir, la empleada me dio una hoja. Esto lo escribió para su clase. Se lo olvidó en la cocina. Dijo que lo iban a leer en la escuela. Tomé la hoja y salí sin decir palabra. La leí en el coche. Estacionada, con el motor encendido. Era una redacción con el título: la persona más importante de mi vida. Mis ojos buscaron instintivamente mi nombre. No estaba. Toda la carta era sobre tía Laura. Tía Laura me cuida, me hace sentir seguro. Me prepara comida rica, me lleva a clases y me lee cuentos con voces chistosas. Cuando estoy con ella no me siento triste. Me dice que puedo ser lo que yo quiera. Que soy valiente y fuerte. Con ella me río. Es como una mamá, solo que más feliz. Es como una mamá, solo que más feliz. Me eché a llorar como si estuviera enterrando a alguien. Porque en parte, si estaba enterrando algo, la idea de que mi hijo todavía era mío. Esa noche me tomé una copa de vino. Después otra. Y otra más. No porque sea de tomar. Sino porque no sabía cómo tragar ese dolor sin anestesia. Releí la carta 3 veces. Y luego hice algo que no había hecho desde que Luis murió. Me acosté en la cama de Diego. Olí su almohada. Abracé su peluche viejo. Y supe que ya no era parte de su mundo. Solo era una sombra con recuerdos, una voz que empieza a desvanecerse, pero aún no estaba vencida. Porque lo que Laura no entendía es que una madre puede estar rota, puede estar en el piso, puede estar perdiendo. Pero no se rinde. Jamás. El lunes por la tarde, recibí un mensaje inesperado. Era de la maestra de Diego. Hola. ¿Podemos hablar 5 minutos? No es nada grave, pero creo que debería saber algo. Sentí el corazón en la garganta. La llamé al instante. No es urgente, dijo con tono tranquilo, pero quería contarte algo que ocurrió en clase.
¿Está bien? Sí, sí. Solo, estaba haciendo un dibujo. Una casa con 2 personas. Le pregunté quiénes eran, y me dijo, esa es mi tía Laura y yo. Vivimos juntos. Pero antes vivía con una señora triste. ¿Una señora triste? Sí. Le pregunté si era su mamá y bajó la mirada. No quiso hablar más. Me quedé en silencio. No quiero involucrarme, añadió ella, pero me pareció cruel que un niño tan pequeño se refiera así a su madre. No dije nada. Solo le agradecí. Colgué. Y lloré. Pero esta vez, no solo por el dolor, sino porque esa frase era una grieta. Una herida abierta. Un punto donde Laura aún no había logrado entrar. Esa noche, en lugar de llamarlo, le escribí una carta, a mano. Como las que yo hacía con su papá cuando nos conocimos. La metí en un sobre con su nombre, decorado con dibujos de dinosaurios. Y se la llevé directamente a la escuela, con una nota para la maestra. Por favor, entrégasela cuando esté tranquilo, sin presión. Solo quiero que sepa que estoy aquí. La carta decía, hola, mi amor. Quería contarte algo. Cuando eras más pequeño, me pedías que te cantara una canción para dormir. La del sol y la estrella. A veces te olvidabas la letra, pero siempre me hacías repetirla 3 veces porque decías que así tendrías sueños bonitos. Yo también necesito soñar bonito. Y mi sueño más bonito eres tú. Aunque no vivamos juntos, aunque no estemos todo el tiempo pegaditos, yo soy tu mamá. Y eso no cambia con el tiempo, ni con las casas, ni con los cuentos. Eres mi hijo. Siempre lo vas a ser. Te amo hasta el cielo, mamá. Corazón azul. No supe si la leyó. No supe si la rompió. No supe nada. Hasta el sábado siguiente. Ese sábado, Diego bajó del coche de Laura sin su habitual desgano. Traía la mochila en la espalda y, en la mano, el sobre. Arrugado, manoseado, pero intacto. ¿Te gustó la carta? Pregunté con cautela. Me miró. No dijo sí. No dijo no. Solo la guardó en su mochila. Y antes de subir al coche conmigo, murmuró algo bajito, ¿me cantas la del sol y la estrella esta noche? Casi me desmayé. Pero me contuve. Y solo respondí, claro, mi amor. Esa noche la cantamos 3 veces. Como antes. Él ya no se acordaba de la letra. Pero me pidió repetirla igual. Y mientras lo veía dormir, supe que Laura podía tener la casa, el dinero, los papeles firmados, y hasta las boletas escolares. Pero ese momento, ese pedacito de alma, era solo mío, y eso me dio fuerza para lo que venía. Porque el próximo paso ya no era sobrevivir. Era recuperar lo que me pertenecía. Después de aquella noche, la canción, el dibujo, la forma en que me pidió repetir la letra 3 veces, supe que aún me quedaban balas emocionales. No para pelear, sino para resistir. Y entonces me pregunté, ¿qué recuerda Diego de mí? ¿De nosotros? Busqué los videos en mi antiguo celular, su primer cumpleaños, con Luis cantando desafinado. El día que aprendió a decir mamá. El picnic que hicimos en el parque donde llenó todo de helado y lo abracé igual. Las noches en las que me pedía dormir abrazado, diciendo que le daba miedo el viento. Recopilé todo en un USB. Y le pedí a la maestra, sí, la misma que ya empezaba a verme como más que una figura lejana, que me permitiera mostrarlo en la clase como parte de una actividad del Día de la Familia. ¿Estás segura? Me preguntó. Puede ser delicado, considerando la situación. Quiero que vea. Solo eso. Que vea quién fui antes de que se olvidara de mí. A regañadientes, aceptó. Ese viernes, entré al salón sin hacer escándalo. Llevaba solo una laptop y un nudo en el estómago. El video empezó, imágenes simples. Cortas. Pero llenas de verdad. Diego aparecía una y otra vez, con pastel en la cara, abrazado a su papá, encima mío mientras lo cargaba para que alcanzara el lavabo. Risas. Canciones.
el sol y la estrella. Laura estaba en la sala. No supo que vendría. Y cuando me vio, no reaccionó. Solo cruzó los brazos. Pero cuando vio que Diego se tapaba la boca, asombrado, al verse con nosotros tres riendo, su cara cambió. Mi hijo no dijo nada. Solo miraba la pantalla. Como si se viera por primera vez. Al salir del colegio, no me dejó ir. Ese soy yo, ¿verdad? Sí, mi amor. ¿Y ese era mi papá? Sí. ¿Y tú, antes te reías así? Me mordí los labios. A veces todavía me río así, solo que tú no estás. Me abrazó. No por mucho. No con euforia. Pero fue un abrazo distinto. Era el abrazo de alguien que empieza a recordar. Esa misma tarde, Laura me llamó. ¿Quién demonios te crees para meterte en la escuela sin avisar? Su madre. Tienes prohibido manipularlo emocionalmente. Eso fue un chantaje barato. No fue chantaje. Fue historia. La que tú trataste de borrar. Tú no tienes idea de cuánto trabajo me costó que él saliera adelante. ¿Contigo o sin mí? Silencio. ¿Estás enferma, Laura?, le dije, sin levantar la voz. No porque lo cuides. Sino porque crees que eso te da derecho a adueñarte de él. Colgó. Y al día siguiente, por primera vez, no se presentó a dejar a Diego. Me llamó su abogado 3 días después. Mi clienta está dispuesta a modificar el acuerdo. Aceptaría custodia compartida, si se respetan ciertos límites. No entendí. ¿Por qué? Porque el niño la está pidiendo. Y en una evaluación reciente, se negó a dibujar a su familia sin usted. Me temblaron las manos. ¿Y Laura está de acuerdo? No tiene muchas opciones. Tiene miedo de que el asunto se revierta si esto sigue así. El niño empieza a mostrar rechazo hacia algunas actitudes, digamos, controladoras. No gané la guerra. Pero recuperé terreno. La custodia volvió a ser compartida. Pude volver a verlo entre semana. Llevarlo a terapia. Dormirlo en su cama 2 veces por semana. Volver a leerle historias, con las voces chistosas. Y una noche, mientras se quedaba dormido, me dijo, ¿tú crees que se puede tener 2 casas y una sola mamá? Le acaricié el pelo. Sí, mi amor. Porque mamá solo hay una. Y soy yo. Y siempre lo voy a hacer. Él no respondió, solo sonrió, y se quedó dormido. Y entonces supe que no había perdido a mi hijo. Solo estaba dormido, bajo otra historia. Y yo había vuelto a despertarlo.